Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Vengo en esta ocasión con un video diferente, un video en el que les voy a estar comentando lo que va a estar pasando en Yellow Chapkin y próximamente, sobre todo ahora que se ha unido un nuevo personaje a la historia, que es el personaje de Akin. Porque sí, para todo el que estuvo deseando un galán para Seiran en la serie, les anuncio que ya llegó ese galán, por si no lo saben todavía. Ya fue incluido en la historia, ya fue incluido en el elenco, ya se están grabando las escenas con él. Y pues les estaré compartiendo en este video la información que hay al respecto, algunos criterios que hay sobre lo que va a estar pasando, algunos comentarios, lo que se comenta, los spoilers, lo que se ha grabado, lo que se dice, lo que no se dice, de todo le voy a estar compartiendo en este video, así que les recomiendo que se queden hasta el final para que no se pierdan ningún detalle. Antes de entrar en el tema, quería presentarme oficialmente ante ustedes. Por si no lo saben, por si no me conocen, yo soy Meli, la vocecita esa que ustedes oyen por ahí en los videos de Turco Canal, soy yo. Y desde hace tiempo he querido hacer estos videos de poderme presentar así ante ustedes siendo un poco más yo, sin tener que estar aferrándome necesariamente a un guión para comunicarme con ustedes. Pero esto no es algo normal para mí, esto no es habitual. Ahora mismo todo lo que les voy a decir es producto de las cosas que mi mente va procesando en el camino y pues lo que les puedo compartir desde mi opinión y las cosas que sé. ¿Por qué se los estoy diciendo? Para que me tengan un poco de paciencia, porque no estoy adaptada a hacer este tipo de contenido, pero sí quería desde hace un tiempo poder ponerme frente a una pantalla, hablar con ustedes, a expresarle todo lo que siento, porque es que de verdad esta serie me mueve tantos sentimientos, tantas cosas, me hace reflexionar mucho, al igual que estoy segura que los hace con ustedes. Pero bueno, nada, quería que supieran que no hay un guión, no hay mucha producción detrás de todo esto, pero bueno, espero que les guste, que sea de su agrado el tipo de contenido, que me compartan sus opiniones en los comentarios si tienen preguntas, si les gusta, si no les gusta este tipo de videos, si tienen sugerencias para mí también. En un futuro me gustaría seguir haciéndolo, tanto con esta serie como con otras, aunque ahora mismo no tengo mucho tiempo, la verdad, para ver muchas series, pero casi siempre estoy al tanto de todo lo que está pasando con el mundo de las series turcas y es algo que me gusta, me apasiona y me gustaría compartirlo con ustedes, ya les digo, de una forma más natural. Pues nada, ya vamos a empezar porque no les voy a estar dando tanta lata. Entrando en el tema, ¿quién es Akin? Hay mucha información, hay muchas versiones en torno a este personaje. Confirmado, solo está el hecho de que es un personaje masculino que va a entrar en la historia en los próximos capítulos. Ya se iniciaron las grabaciones que lo involucran en la serie. Va a estar directamente relacionado con Seiran y va a traer problemas ahí entre ella y Ferit porque le va a causar muchos celos a él ver a Seiran con este nuevo chico. El personaje va a ser interpretado por el joven Melios Kaya, que ha participado anteriormente en series como Emanet y también ha tenido participación en el reality show turco Survivor All Star, que es uno de los realities más vistos en Turquía, es uno de los más exitosos. ¿De dónde viene el personaje? ¿De dónde va a salir ese personaje? Realmente, hasta la información que tengo, no está confirmado todavía. Hay muchas versiones. En un inicio se decía que él era uno de los médicos que iba a estar relacionado con el tratamiento que está teniendo ahora Kafsin. También hay otra versión que dice que él es uno de los hombres que vienen de Antep acompañando a este señor amigo de Kasim que viene ahora mismo a echarle la mano, como quien dice, para todo el tema de la venganza contra los Korhan que él pretende emprender a partir de ahora. Y hay otra versión que dice que él va a llegar a la serie relacionado con Chefmus, o sea, es alguien que va a llegar por mediación de Chefmus. No sé si recuerdan que en su momento Kasim le dijo a Chefmus que si no tenía alguien con quien casar a su hija, que si no había por ahí un candidato con quien él pudiera casar a su hija, porque bueno, todos sabemos que el viento va y viene, pero Kasem solamente piensa en el dinero y en casar a sus hijas con personas que tengan recursos que le puedan acomodar un poco la vida. Eso literalmente es la esencia del personaje de Kasem, porque es lo único que ha mostrado, el interés que ha prevalecido durante toda la serie por parte de él. Todo esto son
suposiciones, todas son las versiones, vuelvo y les digo, yo no soy la guionista, pero sí más o menos es lo que se está debatiendo en torno al tema. Entonces, teniendo en cuenta la pregunta de cómo llega este chico a la vida de Seyran, hay posibilidades de que ese primer encuentro sea coincidencia y luego más adelante se descubra que al final es Kasim quien está detrás de ese encuentro de ambos. Y la otra versión apunta a que va a ser en realidad una de las condiciones que Kasim le va a poner a cambio de liberar a Orhan. Recordemos que él le pide que se olvide de Ferit y al parecer también cabe la posibilidad de que le pida a ella que conozca a otro chico, que conozca a este chico. Se han visto algunas escenas grabadas con este chico durante esta semana. La primera fue una en la que Seyran estaba como un poco mal y la bebida que llevaba en la mano se le cayó y él interviene como para ayudarla. El día de ayer, 30 de enero, se estuvieron grabando unas tomas en un restaurante. Seyran estaba con él. De alguna manera, Ferit llegó al lugar, se molestó mucho con lo que vio y hubo como una discusión ahí entre ellos. Supuestamente, dentro de lo que dijeron algunas de las personas que estaban en el set, en la escena, en ese momento de la discusión, en ese momento en que Akin ve que Ferit se pone como histérico, él le dice que se calme, que las cosas no son lo que aparentan, que no es lo que él piensa, pero bueno, todos sabemos cómo es Ferit y las cosas que hace cuando él siente que están invadiendo su territorio. A modo de conclusión, mis queridos turcofans, esto es lo que hay. Tenemos nuevo personaje y más o menos su papel va a estar relacionado con las cosas que les estuve compartiendo en este video. Ya veremos cuando salga el episodio qué es lo que va a pasar ciertamente. De todas formas, mi opinión muy personal es que me parece un error que continúen metiendo nuevos personajes en la serie con un papel que viene siendo como tercera persona entre Seyran y Ferit, como que al final siempre viene entorpeciendo la relación entre ellos, o le da celos a Seyran o le da celos a Ferit, y al final es algo que no los hace crecer, no los hace evolucionar, porque cuando venimos a ver, llevamos 56 capítulos prácticamente y los pistachos siguen siendo los mismos, se siguen comportando igual, no ha habido un crecimiento como tal que uno diga sus personajes han evolucionado y se han mantenido firmes, ¿no? Por tanto, la verdad no creo que lo que necesite la serie en general sea que cada 2 por 3 metan y saquen tanto chicas como chicos queriendo estar en medio de Seyran y Ferit. Eso sin contar que ahora mismo tenemos a Nebra, porque nada más les he hablado de Akin. Pero bueno, sobre ella y otros temas más les estaré hablando en otros videos. Aquí más o menos les he compartido cómo está la situación ahora mismo en torno a este nuevo personaje. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre todo lo que les he dicho. Agradezco mucho su atención y nos vemos en un próximo video.